Plan regreso seguro a clases. Empresa Pública de Movilidad. ¿Tienes una idea de negocio innovadora? ¿Quieres emprender de manera exitosa? Ven, emprende con nosotros. Co-Creari, el programa de incubación que te acompaña hasta lograr las primeras ventas. Postula tu idea innovadora en Agrotecnología y ambiente, bioemprendimientos, Gastronomía, tecnologías de la información y comunicación, diseño textil e indumentaria, innovación educativa. Recibe acompañamiento personalizado, acceso a infraestructura y equipos. Emprende con una metodología comprobada. Somos Co-Creari, el Centro de Innovación y Emprendimiento de la PUCE sede Ibarra. ¡Te esperamos! Muy buenos días, señoras y señores. Iniciamos la presente jornada informativa a través de Pulso Informativo en NTV, el canal en línea del Grupo Corporativo El Norte. Damos gracias ya a nuestras invitadas e invitados que se conectan y también a ustedes, señoras y señores, que nos toman en cuenta con la finalidad de seguir lo que aquí generamos como opinión, como información y como noticias. Gracias por estar junto a nosotros. En esta oportunidad tengo el gusto de presentar en el escenario virtual de NTV a la doctora Rina Pasos. Ella es decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Técnica Equinoccial en la capital de la República. A través de ella vamos a hacer un análisis considerando la experticia que tienen en el análisis principalmente académico de lo que significa ya las conexiones virtuales que lo están utilizando muchas universidades del país y el mundo, luego de que pasáramos de una pandemia que lamentablemente todavía no termina del todo. ¿Qué es lo que sucede? Le vamos a preguntar a la doctora Rina Pasos, a quien le doy la bienvenida y el saludo. Doctora, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Dígame, una vez que las universidades tuvieron que acomodarse a las circunstancias delicadas por parte de la pandemia, ¿cuál es el camino que escogieron? ¿Cómo lograr llegar a los estudiantes con la finalidad de que las universidades no solamente egresen a profesionales para la desocupación? Buenos días. Buenos días. Bueno, creo que con la llegada de la pandemia las universidades en general en el mundo no estuvieron preparadas para lo que significó esta situación tan compleja, ¿no? Entonces, pero bueno, rápidamente creo que lograron adaptarse y esto también nos pasó acá en el Ecuador. Tanto el Consejo de Educación Superior como la CENESID como las universidades tomaron acciones de manera rápida para migrar todo el proceso educativo a la virtualidad. Y ahí creo que hemos logrado tener muchos aprendizajes, ¿no es cierto? Porque logramos que los profesores se capaciten en esta modalidad en línea, logramos también montar nuestros programas en plataformas de aprendizaje virtuales. Y creo que esto ahora que ya, digamos, como usted lo ha comentado, estamos saliendo de la pandemia, estamos ya retomando la presencialidad nuevamente. Y creo que los aprendizajes que ganamos durante la pandemia no tienen que ser descartados, no tienen que ser desechados. Creo que la tecnología, el uso de las plataformas virtuales, de los sistemas de videoconferencia llegaron para quedarse en la educación y para complementar la presencialidad en la que ya estamos retornando, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá en la UTE, nosotros ya este semestre estamos casi al 100% de la presencialidad. Sin embargo, hemos incorporado ya permanentemente el uso de las plataformas virtuales que complementan el proceso formativo, porque en estas plataformas, ¿no es cierto?, es más fácil que, usted recordará, antes en el aula pues uno entregaba a veces alguna copia de algún escrito o les enviaba a los estudiantes que vayan a la biblioteca físicamente a hacer las consultas.
uno hacía exámenes en papel, ¿no es cierto? Este tipo de cosas. Esto ha cambiado ahora porque este uso de las plataformas hace que la gestión y el trabajo educativo sea mucho más eficiente y sea más atractivo también, ¿no? Porque en la plataforma uno puede diseñar actividades mucho más novedosas, mucho más llamativas, y también hay que estar conscientes de que en todos los campos del conocimiento y específicamente también en el campo del derecho, el uso de las tecnologías de la información se ha vuelto cada vez más importante, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, encontramos ya mucha información jurídica en el Internet, hay muchos sistemas de búsqueda de legislación que son también en línea. Entonces, es importante ir combinando el aprendizaje a través del uso de las herramientas tecnológicas en la presencialidad. Entonces, ahí es en donde estamos nuevamente ahora, pero además también... Doctora, si me permite, mucho se satanizó luego de la pandemia, digamos, del año 2020, 2021, en el sentido de que el sistema virtual no tenía los resultados que esperaba, en este caso la academia, o en el caso de los docentes de los colegios, de los padres de familia, y decían que era necesario volver a la presencialidad. Pero usted manifiesta que hay que tomar también cosas positivas que ha dejado esta experiencia. ¿Cómo podrías diferenciar lo uno de lo otro? Tanto lo virtual con sus cosas positivas, cuanto la presencialidad con sus cosas positivas. Claro, bueno, aquí creo que hay que diferenciar un tema, ¿no? Es decir, cuando ocurrió la pandemia y las instituciones educativas entraron a la virtualidad, entraron a una virtualidad forzosa, en el sentido de que no estaban preparados y de que los currículos y los planes de estudio no estaban diseñados para la virtualidad. Entonces, lo que terminó sucediendo es que se replicó lo que ocurre en la presencialidad, pero a través de un sistema de videoconferencia, ¿no? Así como en este momento estamos teniendo esta entrevista, se incorporaron este tipo de sistemas y se replicó lo mismo, hasta ir adaptando y hasta ir identificando cuáles son las mejoras y el diseño que hay que hacer diferenciado para lograr los mismos resultados o semejantes resultados en la virtualidad que en la presencialidad. Entonces, creo que ese es el aprendizaje, ¿no es cierto? Saber que no se puede replicar exactamente lo que pasa en la presencialidad a través de un sistema de videoconferencia. Y quizás por ahí es que surgen las quejas, ¿no es cierto? Sobre todo también en los estudiantes de menor edad, de los niños. Esto es más problemático porque justamente lograr captar la atención a través de muchas horas de conexión en la pantalla resulta muy complicado. Si esto resulta además complicado para los estudiantes adultos, no se diga para los niños. Sin embargo, un buen diseño de educación virtual, que es justamente lo que iba a mencionar hace un momento, que es en lo que estamos emprendiendo ahora nosotros en la UTE, un buen diseño de educación virtual implica que las horas que uno tenga en contacto con el profesor a través de videoconferencias sean menores y que esto se traslade a varias actividades que se hacen dentro de la plataforma, actividades que son interactivas, en donde uno tiene contacto con el profesor no a través de este sistema de videoconferencia, sino a través de mensajería y de otros mecanismos para lograr tener retroalimentación del trabajo. Entonces, ese diseño hace que uno no tenga que estar tanto tiempo como estudiante conectado, ¿no es cierto?, a través de la videoconferencia, que produce un cansancio a la vista, un cansancio en la postura física, etcétera, y que no se genera esta interacción que uno esperaría que haya en el aula física, y esto se traslada a otras formas de trabajo. Entonces, con eso se logra mejores resultados y también, digamos, hay otras virtudes de la educación en línea que hace que sea también apetecida en la actualidad por muchos de los jóvenes y de las personas adultas también, que a veces esperan tener una segunda carrera o profesionalizarse más tarde. ¿Por qué? Porque permite trabajar, ¿cierto? Entonces es una modalidad que es más flexible, en la que uno tiene que estar en un espacio físico durante muchas horas, sino que puede conectarse, puede después mirar las clases que se han grabado, puede tener interacción con el profesor a través de medios que no sean simultáneos, no sincrónicos, sino a través de correo electrónico, de mensajería y de otras actividades. Entonces, esto hace que sea importante o que sea una opción por la que también mucha gente quiere elegir. Y también creo que es importante decir que no necesariamente en todos los campos del conocimiento esto va a funcionar bien. Hay campos del conocimiento en donde digamos, es más adaptable y en otros que no. Entonces, por ejemplo, el campo del derecho, ¿cierto? En el que la facultad está incursionando el campo del derecho, de la comunicación, del periodismo, de otras muchas carreras,
sí es viable porque efectivamente la actividad práctica, ¿no es cierto? Porque uno a veces dice esto, ¿no? ¿Qué pasa con el conocimiento práctico que se adquiere en las aulas universitarias a través de ejercicios, de trabajos que se hacen en laboratorios, etcétera? Entonces, sobre todo en el campo, sí es viable. Doctora, ¿sí? Sobre todo en el campo de las profesiones que son eminentemente técnicas, ¿verdad? O sea, una situación voy a poner el ejemplo, no sé, está fuera del contexto en estos instantes, pero me parece interesante ponerlo en la mesa de discusión, de que un ingeniero, por ejemplo, o un odontólogo no puede hacerlo eso virtualmente, ¿verdad? O sea, yo creo eso. Pero más allá de eso, doctora, ¿cómo debe ajustarse la universidad para recibir a estudiantes que salen de los colegios y en donde evidentemente tanto los docentes como los directivos de los colegios han indicado y han confirmado de que no existe la misma preparación que estando presencialmente? ¿Cómo va a ser la academia? ¿Cómo va a ser la universidad? Bueno, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿No? Y creo que es una pregunta súper interesante, súper importante. Nosotros, cuando los estudiantes de los colegios ingresan a la universidad, les tomamos una prueba de diagnóstico. No es una prueba de admisión, sino es una prueba de diagnóstico que evalúa exactamente las competencias con las que han llegado a la universidad. Y efectivamente sí se ha observado en estos exámenes a partir de la pandemia que ha habido un descenso en las competencias transversales que debe tener un estudiante al salir del bachillerato. Me estoy refiriendo a la competencia matemática, a la competencia de razonamiento abstracto, de uso del lenguaje, etcétera. Estas cuestiones que son genéricas y que sí pueden generar alguna dificultad en el empate con lo que terminan aprendiendo en el bachillerato y lo que requieren para entrar a la universidad y cursar la universidad de manera adecuada para terminar. Entonces, creo que lo importante es primero medir, ¿no es cierto?, medir objetivamente eso, que es algo que la universidad ha hecho. La UTE tiene un centro de evaluación e innovación educativa que justamente aplica exámenes que son técnicamente elaborados para poder identificar dónde están las dificultades, dónde están las deficiencias. Y luego lo que estamos haciendo es varias estrategias muy concretas para mejorar eso. Por ejemplo, en la carrera de Derecho y en las carreras de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la carrera de Comunicación y Periodismo, nosotros tenemos dos proyectos concretos para mejorar estas habilidades, ¿no? El primero es uno que se denomina investigación en la docencia. Entonces, lo que hacemos es que justamente pensando en estas deficiencias que pueden tener en cuanto al pensamiento científico, al razonamiento abstracto, entonces iniciamos en todas las asignaturas algunas actividades que están orientadas a desarrollar justamente esas competencias, ¿no? Las competencias del pensamiento científico, del razonamiento abstracto, etc. Y paralelamente, además, nosotros aplicamos una metodología que se llama aprendizaje basado en problemas. Entonces, esta metodología también permite desarrollar competencias que están con dificultades, ¿no? Cambia completamente la perspectiva en la que uno ha venido aprendiendo tradicionalmente, que pues digamos, usted y yo seguramente aprendimos bajo esa metodología, que era sentarse en el aula y recibir exactamente lo que dice el profesor de manera unidireccional, ¿no? El profesor hablaba, eventualmente hacía algún par de preguntas, mandaba tareas y esto era todo. Entonces ahora, en cambio, en el aprendizaje basado en problema, el estudiante es quien toma un rol más protagónico de su formación. Entonces, lo que el profesor hace es un rol de facilitador en donde plantea problemas específicos y da ciertas pautas, ciertos lineamientos, ciertas pistas, da información de dónde se puede encontrar la solución a esos problemas, y de ahí los estudiantes generalmente en grupo trabajan en las distintas soluciones que pueden encontrar. Entonces requieren necesariamente de coordinarse, requieren de investigar, y esto les obliga a leer y luego también les obliga a escribir, a plasmar eso en un documento que luego tiene que ser expuesto ante el profesor. Entonces, esto hace que se trabaje en varias competencias, ¿no? La competencia investigativa, la competencia del lenguaje, tanto escrito como oral, la competencia de la lectura, que es necesario para la comprensión, y en definitiva el aprendizaje del tema en concreto que se propuso para resolver. Entonces esto hace que, digamos, recuperemos ese tiempo y recuperemos un poco las deficiencias y las dificultades que han tenido que afrontar los jóvenes en la pandemia, y con eso tratar de igualar, de nivelar y de que salgan con las mismas competencias que se esperaba antes de que ocurra esta catástrofe mundial.
Doctora Pasos, en cuanto se refiere a la legislación educativa, concretamente a las reformas que se habían planteado por parte de la Asamblea y por parte del gobierno también para la Ley de Educación Superior, ¿cómo miran ustedes? ¿Ya son nuevas realidades que incluso la propia ley tiene que ajustarse a esa nueva realidad? Porque en realidad la propuesta de ley, tanto del Ejecutivo como el informe que salió de la Comisión, no abordan estas temáticas. En realidad la ley lo que hace es, digamos, la propuesta del Ejecutivo generar una flexibilización, sobre todo en el control de la calidad a las instituciones y también, digamos, quizás una especie, aunque no estaba del todo claro, una flexibilidad para el ingreso a las universidades. Sin embargo, no se abordan estas temáticas que son ya del día a día de la actividad educativa. Entonces, creo que no se está mirando esto, no se está mirando. Creo que solamente lo que se plantea más bien es flexibilizar en general el sistema, lo cual yo he manifestado también en otros medios que me parece que tiene riesgos. Es decir, si bien por un lado la autonomía de las universidades es importante, ¿no es cierto? Y se requiere que se respete esa autonomía, por otro lado también es importante que haya algún tipo de seguimiento, de monitoreo, de control por parte del Estado para que la calidad se mantenga. Entonces ahí yo creo que se necesita matizar bien eso, no satanizar completamente el control, ni tampoco exacerbarlo, sino que tener una justa medida de cómo esto tiene que ocurrir ya en la práctica. Ahí el rol del Consejo de Educación Superior es muy importante, ¿no es cierto?, tanto en la aprobación de las carreras y después el rol que tiene el Consejo de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior también es muy importante en el control posterior para mirar la calidad. Yo creo que en este momento se ha visto una proliferación de oferta en línea de universidades extranjeras que están fuera del control de la regulación de la calidad y eso, digamos, sí puede ser que ponga en riesgo los derechos de los jóvenes, ¿no? Porque, digamos, las universidades particulares, las universidades en general del Ecuador estamos sujetas a este control, tenemos que cumplir estándares súper claros de calidad y, por otro lado, encontramos mucha oferta que se vende como en línea, pero que empieza a mirarse ya en las ciudades, ¿no es cierto? Entonces, acá en Quito hay edificios que ya tienen nombres de universidades que en realidad no son universidades ecuatorianas o que estén reconocidas o aprobadas por el Ecuador y que entonces esto puede confundir a la ciudadanía, ¿no? Pueden empezar a optar por estas carreras que se ofrecen ahí que no tienen ningún respaldo ni ningún control por parte de las instituciones de control de la educación superior nacional. Entonces yo creo que hay que fijarse también en eso, no solamente en hablar de la libertad y de la autonomía, sino también fijarse en la calidad, porque eso garantiza que las personas, finalmente, que son los que tienen el derecho a la educación superior, gratuita, pública, pero siempre de calidad, en cualquiera que sea el sistema, gocen efectivamente de ese derecho. En ese marco de cosas, doctora, finalmente usted ha puesto en el escenario algo que es preocupante. Se habla mucho de la calidad de la educación, principalmente universitaria, de la preparación ya de los nuevos profesionales. Pero, sin embargo, esta masificación de universidades, inclusive extranjeras, acabamos de ver lo que sucedió con los jóvenes que estuvieron en Ucrania, ¿no? Que fueron, de alguna manera también, en ciertos casos, no en todos, estafados y que no tenían ningún respaldo de las propias universidades. Entonces, ese tipo de situaciones también tienen que ser analizados. Con esto usted está haciendo un llamado para que existan mayores controles en esta proliferación y que no volvamos al pasado donde habían universidades de garage, por ejemplo. Justamente, creo que la calidad es importante de que sea supervisada por el Estado, que se respete la autonomía, ¿no? No quiero que se me confunda. Yo creo que hay que respetar la autonomía, creo que los órganos tienen que ser eficientes, aprobar las carreras pronto, pero no creo que haya que abrir completamente el sistema a que ingresen sin control otras instituciones que no están cumpliendo con la normativa ecuatoriana ni con los estándares de calidad. Y que por lo tanto se informe a la ciudadanía, ¿no es cierto? Que la ciudadanía esté súper clara de cuál es la oferta que tiene el respaldo del Estado ecuatoriano en el sentido de que tiene las autorizaciones debidas y demás. La UTE, por ejemplo, está acreditada por el CASES en la última evaluación que se hizo, pero además también ha obtenido varias acreditaciones de carácter internacional. Tenemos una acreditación de 5 estrellas por la empresa QS en educación en línea, justamente, y también tenemos un buen sitial en los
el ranking internacional del Times Higher Education en algunas de las dimensiones que evalúa este ranking. Entonces, yo creo que la ciudadanía es muy importante que se fije en estas cosas cuando va a escoger una universidad, ¿no es cierto? Porque con la gran oferta que existe ahora, entonces no solamente fijarse en la cuestión del precio, porque cada vez empieza a haber más una competencia, digámoslo así, que podría llegar a ser un poco desleal en el sentido de que los precios empiezan a ser muy bajos. Y claro, con la crisis económica que vivimos, es normal que muchas familias decidan escoger formaciones más económicas, pero también creo que hay que balancear esto, que hay que sopesar eso en relación a la calidad de la educación que se ofrece y cómo finalmente el profesional va a salir. Porque lo que ha dicho usted es muy real. Nosotros ya pasamos por una época en la que existían universidades de garaje. En esa época todavía la educación en línea no había proliferado, pero finalmente las titulaciones que se obtenían de ahí eran poco valoradas socialmente, ¿no? Incluso muchos jóvenes a través del plan de contingencia tuvieron que ingresar a otras universidades de mejor prestigio en el Ecuador para terminar su formación. Entonces no queremos que esto le pase a los jóvenes. Entonces confiar en las universidades que tienen trayectoria, que están muchos años en el Ecuador. La UTE está, por ejemplo, 50 años ya funcionando en el Ecuador con carreras muy sólidas y con oferta educativa nueva como esta, que es la de Derecho, con elementos muy innovadores, con elementos que además hacen que la formación sea muy actualizada, con profesores excelentes, con metodologías muy actuales. Y entonces creo que hay que valorar estas cosas a la hora de escoger en dónde se va a estudiar una carrera universitaria y no, sobre todo en el campo, en las instituciones privadas, y no únicamente la cuestión del precio. Ahora, volviendo al tema de la educación en línea ofrece una salida económica para las familias, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros estamos en este momento ofertando la carrera de Derecho, la de Periodismo, la de Comunicación, en un arancel de $1.200, que es realmente económico y que permite a las personas que estén en dificultades poder acceder a una formación que además es una formación de calidad, porque como le he dicho, nosotros contamos con una certificación internacional en el campo de la educación en línea y con un diseño instruccional y plataformas y profesores que están muy adaptados a esto y que permiten lograr los mismos resultados de aprendizaje que la educación presencial a través de esta modalidad en línea. Doctora Rina Pasos, ella es decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UTE, la Universidad Tecnológica Ecuatoriana. Quisiera expresarle el agradecimiento y sobre todo decirle también de que hay muchos estudiantes de acá, de la zona norte del país, que se están educando en la UTE, que han visto como una buena alternativa también para su formación profesional. Le agradezco por haber concedido esta entrevista, doctora, y a ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias también. Hasta pronto.